¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? De nuevo con nuestra cita, esta cita de Vida TV con el Ministerio Radial que tenemos desde la perspectiva de mi persona como pastor, procurando pues motivarle a que escudriñe, a que medite acerca de estas verdades que compartimos en cada oportunidad que tenemos de encontrarnos. La comunidad cristiana Plenitud se siente gozosa a través de su programa Proyecto Real de comunicar estas verdades a través de un excelente trabajo que se está haciendo a través de Vida TV, donde hay una gran cantidad de hermanos trabajando en función de que usted pueda ser bendecido en sumo grado. Pero muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por haberse suscrito, porque las suscripciones van aumentando y nos sentimos contentísimos por eso, por su, digamos, solidaridad y comprensión en el llamamiento que le hacemos cada vez. Les decía la vez anterior que íbamos a continuar hablando acerca del tema de la economía, es decir, aplicándole el lente económico cuando vamos a estudiar la Biblia. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Dios sabía que el hombre se iba a multiplicar. Dios sabía que el hombre terminaría en sociedades y el hombre tiene que desenvolverse en una sociedad atendiendo los lineamientos que están en su ley. Recuerde que cuando Dios creó al hombre a imagen y semejanza de Dios, eh, le puso una ley en su conciencia y en esa ley estaba expresada digamos, algunas virtudes, algunas perfecciones que son de Dios y que fueron eh, transmitidas. Esas, esas perfecciones de Dios, esos atributos, están allí en la conciencia del hombre desde que fuimos creados a imagen y semejanza de él. Ya cuando nacemos, nacemos con esto. Ahora que el pecado interrumpió y comenzó a dañar lo que corresponde a la conciencia y esta se fue nublando, eso es otra cosa, ese es otro punto que tenemos que tratar en su momento. Pero por ahora, nosotros tenemos el compromiso de fluir con lo que tenemos de Dios sabiendo el bien y el mal, porque Dios está instalado de una forma como de un tribunal en nuestra conciencia. Y en esto de las relaciones sociales y las relaciones sociales de producción, tienen que ser analizadas y bajo el lente de la justicia de Dios. Es por esto que tenemos de Dios eh, la permanente fiscalización, porque el Espíritu Santo de Dios que está instalado ahora en usted y en mí, Él hace que nosotros podamos tener eh, una rectificación o no con respecto a la voluntad de Dios expresada en la conciencia. Les decía que es inevitable que nosotros tengamos que abordar a través de las escrituras conversaciones de este tipo que hablen de economía. Es necesario. Vivimos en un mundo donde hacemos transacciones a diario. Es más, las necesitamos porque vamos a comprar alimentos, porque servicios necesitamos para la vida cotidiana. Pero también está el hecho de que nosotros podamos producir, que puede ser un caso como el suyo, que usted tiene una mentalidad empresarial o sencillamente presta la mano de obra, presta su servicio y recibe en contraprestación unos beneficios, recibe en contraprestación un sueldo o un salario. Entonces usted permanentemente está eh, eh, comprando, comprando. Y si es como empresario, está produciendo y está fijando precios. Todas estas cosas hay que analizarlas a la luz de lo que el Señor nos dice en su palabra a través de los principios económicos que son inherentes a la justicia de Dios. Hay cantidad de principios económicos en la Biblia, muchísimo. Siempre digo esto, todo principio
está sustentado por una verdad, mas el tiempo y el espacio configuran una ley. Eso es inevitable. Hay principios y verdades que configuran un fundamento. Y el otro fundamento es el tiempo y el espacio. Y de eso se trata el Evangelio. Este punto tenemos que tocarlo más adelante, pero quería comenzar con esto. Eh, Cuando hablamos de estos principios económicos, un principio económico de crecimiento es porque hay un proceso normal de oferta y demanda, donde hay un mercado donde se realizan transacciones. Hay tres principales variables en toda economía. Se les denomina macrovariables, que son el ingreso, el consumo y la inversión. Repito, el ingreso, el consumo y la inversión. Estas son las principales macrovariables de toda economía. Pero de ellas, la única macrovariable que genera riqueza es la inversión. La inversión. Y es en este sentido cuando yo voy a tocar un pasaje que, por cierto, está en el Antiguo Testamento, en el capítulo 11 del libro de Eclesiastés, escrito por Salomón, que tiene una buena cantidad de principios económicos y que en nuestras conversaciones periódicas lo vamos a ir agotando uno por uno. Todo el capítulo 11 o gran parte de ese capítulo, todos los principios económicos que allí están establecidos, vamos a conversarlo. Dice en el primer versículo de este capítulo: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Allá hay un principio económico, es de suma importancia. Nosotros tenemos que invertir. Tenemos que invertir. ¿Cómo es esto, pastor? Si usted quiere, después que ha entendido de que hay tres variables que son el ingreso, el consumo y la inversión, y que la inversión es la única macrovariable que genera riqueza, bueno, usted quiere que hablemos de esto, de lo que genera riqueza. El consumo es inevitable, pero usted tiene unos ingresos. El ingreso puede venir por vía de los sueldos y salarios, ¿verdad? O por vía de los beneficios que tiene, como su ejercicio lo expresa, porque usted es comerciante y usted obtiene unos beneficios. Pero si usted es trabajador, presta su servicio en un momento determinado, usted tiene unos ingresos. ¿Qué hace con esos ingresos? Usted los dirige al consumo o puede dirigirlo a la inversión. Pero como hay cosas que son inevitables para consumir porque lo necesitamos para vivir, entonces usted debe tener presente que, que ese ingreso, eh, si es utilizado totalmente en el consumo, entonces no hay posibilidades de inversión. Por tanto, se recomienda que usted establezca un presupuesto. Un presupuesto. Y ese presupuesto va a depender mucho del orden de prioridades que usted tiene para vivir. ¿Qué es lo que a usted le gusta comer? ¿Qué es lo que a usted le gusta vestir? ¿A dónde quiere ir? ¿Necesita un vehículo? ¿Quiere una casa? Bueno, usted tiene que establecer un orden de prioridades. Y de acuerdo a ese orden de prioridades, usted establece un presupuesto. Pero ese presupuesto debe estar ajustado a los ingresos que usted maneja. Y si los ingresos que usted maneja son insuficientes para las expectativas de vida que usted tiene, entonces debe sentarse a establecer el orden de prioridades y después el presupuesto.
Si el ingreso suyo no es suficiente, entonces hay que mirar alrededor y ver quién en el seno del hogar tiene ingresos y se quiere sumar a tener una vida familiar equilibrada, sana económicamente hablando. Si usted y su esposa trabajan, bueno, es tiempo de establecer esa conversación necesaria. ¿Para qué? Para que puedan ponerse de acuerdo cuál es el orden de prioridades que tienen para construir su presupuesto. Porque si no, no va a haber una parte que pueda dirigirse a una inversión. Y ya vamos a seguir hablando de esto porque es muy importante, es de suma importancia. La Biblia dice en Proverbios, en el capítulo 28, versículo 19, y también está en el capítulo 12 de Proverbios. Dice así, y esto debe ser enseñado desde la infancia, en el seno del hogar. El que labra su tierra se saciará de pan. Ahí hay un principio económico. El que labra su tierra se saciará de pan. Si se pudiera utilizar otro lenguaje eh, mucho más asequible, más coloquial, entonces diríamos que el que explota su propia fuerza y capacidad de trabajo, logrará cubrir sus necesidades, porque es que Dios le ha dado eso. El que labra su tierra, no la de los demás, es su tierra, sus capacidades. Ah, que usted no tenga el componente empresarial. Bueno, ese es un asunto que usted debe manejar sinceramente. Si usted tiene ese componente, explótelo. Si en su casa no le ayudaron a que usted entendiera que usted tiene la capacidad de manejar recursos económicos, si no se lo dieron, bueno, comience a preguntarle a Dios, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Porque solamente el que tiene la capacidad empresarial es el que va a comenzar a manejar los recursos económicos, es decir, los factores productivos que intervienen en todo proceso. Es el empresario quien tiene la responsabilidad de manejar, si es que puede, tierra, trabajo, capital y capacidad empresarial. Esos son los factores productivos. Y cada factor productivo, eso tiene sus propias remuneraciones. Pero para que no nos vayamos muy rápidamente y perdamos de vista lo que leímos al principio, echa tu pan sobre las aguas, porque en su tiempo vas a tomar el pan. Ahí se refería a la inversión. Si usted está pensando en ser empresario, entonces usted debe considerar que hay unas cosas iniciales que deben ser tomadas en cuenta muy seriamente. Si por ahora usted es un trabajador y está recibiendo unos ingresos más o menos en términos regulares, entonces usted debe construir su presupuesto y para construir el presupuesto debe establecer con su compañera o con sus hijos el orden de prioridades para poder satisfacer y tener un nivel de vida donde todo el mundo esté tranquilo y contento en el seno del hogar. Pero hay que tener conciencia de que se manejan unos ingresos. Cuando se manejan esos ingresos, en función de esos ingresos, yo voy a establecer el hecho de que se pueda cubrir el presupuesto que fabricamos, o perdón, que elaboramos entre todos. Entre todos. Es muy importante. Usted elabora un presupuesto entre todos, donde todos tienen un orden de prioridad satisfecho. Entonces, hay una parte que está dirigida a cubrir todos esos gastos que corresponden a ese presupuesto y el resto usted lo dedica o lo dirige a la inversión. Claro, utilizando esto que se denomina el ahorro. Hay personas que ahorran, pero es para gastarlo después. Eso es un consumo postergado. Y de eso no se trata. Si usted va a invertir,
es que usted va a manejar el recurso de inversión para generar fuentes de riqueza. Y luego que está en ese plano, entonces se requieren otros aspectos que debe manejar con seriedad. Si usted está pensando hacer una empresa, una familiar para comenzar, entonces póngase de acuerdo con su esposa, con sus hijos, en una cena, en un desayuno, en una conversación bien agradable y comuníquense lo que están pensando, especialmente el padre, porque el padre es cabeza del hogar y él tiene la responsabilidad de manifestar hacia dónde va ese hogar y que necesita la ayuda y de la participación de quienes forman parte del seno de la familia. Entonces, una vez llegado a la conclusión de que ya están las expectativas de cuáles son las creencias de cada uno, cuáles son sus prioridades, y están satisfechos con el presupuesto y los recursos ya vienen, y cada quien va a ahorrar, cada quien va a ayudar, a colaborar para que esta empresa se dé. Entonces viene el momento en el que usted va a establecer en el tiempo, bueno, vamos a hacer este primer movimiento para que mi o nuestra inversión comience a generar la empresa que hemos soñado entre todos. Pero primero que todo, hay que saber si tenemos esa capacidad empresarial, porque es que Dios dice, el que labra su tierra se saciará de pan. En una ocasión se me acercó a un amigo, quejándose una y otra vez acerca de que él no le alcanzaba el dinero, que él estaba no de acuerdo pues con cómo se manejaba su jefe y se quejaba constantemente porque no le pagaba lo suficiente, que él quería trabajar por su cuenta. Entonces yo lo llamé y le pregunté, claro, clarito, preciso, le dije, tú sabes, naciste para ser jefe, eres capaz de tener en tus lomos la responsabilidad de manejar mano de obra, de tener responsabilidad de pagar sueldos, de producir, de tener compromiso, porque eso, una cosa es ser empresario, otra cosa es ser trabajador. Entonces él me dijo claramente, chico, no, yo no tengo esa habilidad. Entonces llega a un acuerdo con tu jefe, conversa con él, no te quejes más, porque si no tenés el componente empresarial, mal te pudieras dedicar a esto. Porque yo soy de los que cree de que cada quien tiene de parte de Dios unas habilidades y unas capacidades que Dios las pensó para que nosotros pudiéramos ser insertados en un momento determinado de la historia y poder contribuir a la generación de bienes y servicios como empresario o como trabajador, sencillamente ofreciendo, vendiendo nuestra mano de obra y nuestras capacidades para llegar a un acuerdo en conversación de buenos salarios, de buenos ingresos, como para cubrir nuestros presupuestos y nuestras expectativas de vida. Pero hay que conversar. Pero si aquí le estoy hablando yo acerca de la necesidad de considerar que la inversión es la única macrovariable que genera riqueza. Usted tiene que hacerle un alto al sistema del mundo, porque el sistema del mundo y los medios de comunicación contribuyen a que usted sea un consumidor de primera. Y usted tiene que saber si usted ha sido arrastrado por todos los años y toda la vida que usted tiene a ser un consumidor compulsivo, porque el sistema está pensado para eso. Los supermercados los inventaron los psicólogos con los economistas. Usted va rodando con su carrito y no se da cuenta con la musiquita que le ponen de ambiente y todo, y que usted puede tocar el bien, usted lo puede tocar y tiene variedad para escoger eso es tentador, tentador, y usted coloca allí, dígame si usted se lleva muchachos para el supermercado.
bueno, coloca lo que se debe llevar y lo que no se debe llevar y altera el presupuesto. ¿Eh? Entonces, eh, todo está diseñado para que yo pueda consumir. Si nosotros tenemos el nivel de vida que proyecta la televisión o los medios de comunicación masiva, bueno, no me alcanza el dinero, nunca, porque es consumo, consumo, consumo. Allí es donde interviene la parte que tiene que ver con el dominio propio, el dominio propio. Y por cierto, Pedro, en una de sus misivas universales, habla acerca de que esas cosas tenemos que sumarla a nuestra fe. Adiciona a tu fe el dominio propio. Porque si no tienes dominio propio, entonces por esa razón nunca te alcanzan las cosas y nunca tendrás dinero como para dirigirlo a la macro variable inversión y hacer una empresa que has soñado toda la vida. Pero si cuando hablamos del dominio propio, hay algunas prácticas que están en las escrituras que tienen que ver con el ayuno y la vigilia. Ah, Muchos hermanos toman el ayuno y la vigilia como por una práctica religiosa con la que yo puedo torcerle el brazo a Dios. Y no se dan cuenta que tanto el ayuno como la vigilia, tal como está establecido en la Biblia en el capítulo 58 de Isaías, que es quien más lo trata, sobre todo lo relacionado al ayuno. Eso nos ayuda, eso está hablando es de negación. ¿A quién no le gusta comer? Es extraño al que no le gusta comer, porque lo necesita para vivir. Pero cuando usted tiene un impulso en el que no le permite pasar mucho tiempo sin comer, usted necesita tener dominio propio. ¿Y qué es lo que recomienda el Señor? Bueno, comienza a ayunar, pero no para torcerle el brazo a Dios. Ayuna, ayuna, porque necesitas dominio propio. Y no solamente para comer, sino para muchas cosas en las que hay que tener dominio propio. En detenerse en el momento determinado de emergencia, tenemos que tener dominio propio. Y si usted quiere hacer una empresa y le gusta consumir y consumir y consumir, entonces no tiene dominio propio. Le va a costar muchísimo dirigir sus ingresos, número uno, al consumo y otra parte dirigirla a la inversión por vía del ahorro. Le va a costar muchísimo. Solamente se quedará su empresa en un deseo, en un sueño. Y los cementerios están llenos de muchos empresarios que nunca terminaron su sueño. De repente estoy siendo un poco duro con usted, pero lo más probable es que usted esté entrando en conciencia. El ayuno es una cosa que tendríamos que tocarla, pero ya toqué, aunque sea tangencialmente, de qué se trata. La vigilia. A quien no le gusta dormir si es una necesidad, pero la vigilia se practica para aprender, además de dominio propio, discernimiento. Sí, cuando se está practicando una vigilia. Vamos a la iglesia a reunirnos el día viernes, donde regularmente se hace la vigilia. Vamos a estar toda la noche o por lo menos vigilias parciales hasta las 12 de la noche. ¿Qué es lo que queremos buscar? Más espiritualidad. No aprovechamos esa vigilia que practicó Israel para aprender a tener el dominio propio. Porque cuando llegan ya las 10 de la noche, a las 11, tenemos sueño. Pero entonces ahí viene el dominio propio. Y sí, hay un estudio, hay unas enseñanzas, momentos de oración,
de alabar a Dios. Eso es maravilloso. Qué bueno. Pero el asunto es que aprendemos a discernir. ¿A discernir qué? A discernir qué es lo que Dios quiere. A discernir cómo es que el enemigo está obrando y no me estoy dando cuenta. Cómo es que quiere obrar en otro hermano, en otra familia. Aprender a discernir, a separar, a distinguir cómo está obrando el enemigo, cómo quiere hablar, cómo está hablando Dios, qué es lo que yo quiero. Todo eso es discernimiento. Pero también me estoy negando a dormir para un provecho. Pero no piense que eso es para crecer espiritualmente, espirituosamente, quise decir. Porque verdaderamente cuando nosotros aprendemos a discernir, obviamente estamos creciendo espiritualmente. Enlazando esto con la necesidad de aprender dominio propio y discernimiento, lo sumamos a la parte que tiene que ver con la necesidad de saber qué es lo que el enemigo quiere a través del sistema, porque el príncipe de este mundo se llama Satanás. Y todas las actividades económicas, la mayoría de ellas están afectadas por él. Y todas te invitan a consumir más de lo que necesitas. Entonces nunca hay para la inversión. Y querrás hacer una empresa, pero no la puedes hacer. Hay muchas cosas que quiero compartir con ustedes, pero el tiempo no nos lo permite si no vamos muy largo. Dice el Señor en su palabra, y como así abrí nuestra conversación, con ella la cierro. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Invierte, tira tu pan. Es decir, imagínate tú, hay una corriente de un río. El río es tipología de lo que es el tiempo. Ese pasa, ese va a pasar. Pero también una línea de pensamiento. Cuando usted tira el pan, usted está invirtiendo. No se preocupe qué es lo que va a pasar con ese pan, porque ese punto donde está usted tirando el pan, donde usted está invirtiendo, va a correr río abajo. Alguien garantiza a Dios que río arriba ha tirado el pan que usted necesita. Los resultados de haber tirado el pan aquí los va a obtener por otra forma de tener la palabra oportuna, los recursos necesarios para mi vida, me van a llegar. Eso lo garantiza Dios, pero hay que invertir. Y cuando vamos a invertir, tenemos que invertir bajo dos perspectivas. Una, atendiendo los requerimientos del cielo, y otro que tiene que ver con los requerimientos naturales, normales. Porque cuando Dios le está pidiendo a usted un requerimiento que atienda la parte que está ya en su conciencia, que tiene que ver con la misericordia, que tiene que ver con la bondad, que tiene que ver con el amor. ¿O por qué cree usted que el Señor le mandó a decir a Israel en la ley que tenía que, por ejemplo, en el año sabático, dejar de trabajar el séptimo año? Eso es un principio económico que tiene que ver con la remineralización que necesitaba la tierra. Y eso lo violentaron los israelitas y no le prestaron atención. Y por no prestarle la debida atención, fueron llevados cautivos porque practicaban eso, más la idolatría, fueron a dar a Babilonia, a confusión. Mucha gente hoy no invierte en la parte donde el Señor dice, invierte en esto. Atención. Dios sabía que iba a haber una sociedad y en esa sociedad no muchos iban a obedecer y por no obedecer empobrecen, pero están entre nosotros y nosotros tenemos que ayudar a producir. Por eso es necesario invertir en el cielo y en la tierra. ¿Para qué? Para que haya suficiente pan para cubrir todo. Así se dinamiza una economía y Dios está dando principios para que dinamicemos nuestra economía. Porque a los que no tienen, tenemos que movernos en misericordia, porque Dios puso misericordia en usted y en mí.
El que da al pobre hace como deudor a Dios y Dios no le queda debiendo a nada a nadie. Cuando usted le da a alguien, le está capacitando para que él pueda comprar. Cuando él compra algo, está activando el aparato productivo. Si usted lo ignora, como pasa mucho, hay mucha pobreza y de alguna forma los recursos que deben ser manejados para la inversión y dirigidos para la empresa y la inversión en infraestructura se tienen que ir en la atención para no dejar morir a algunas personas, porque usted ni yo somos sensibles. Bueno, me quiero detener en el comentario porque vamos a continuar esto la próxima vez que nos veamos, porque hay unos principios que estaban establecidos en la ley mosaica que son económicos y no se les prestó la debida atención. Pero tenemos que tratarlo una y otra vez porque eso que le pasó a Israel siendo nación no deja de acontecer en nuestros días. Y hay algunos que, como hizo Israel, lo pasó por alto, hoy lo seguimos pasando por alto y seguimos teniendo pobres entre nosotros, como en una ocasión lo dijo el Señor Jesucristo. Siempre tendréis pobres entre vosotros. Ahí está la ocasión de activar el principio apropiado para que podamos hacer sonreír a Dios invirtiendo en ellos cuando damos e invirtiendo, porque es que Dios se va a encargar de que cuando usted da y usted en otra parte invierte, Él le garantiza que su inversión va a venir de río arriba. El pan, todos los recursos van a venir porque usted lo hizo en plena obediencia a la dirección del Espíritu Santo de Dios. Quiero detenerme en el comentario. Quisiera conversar más de esto, pero lo vamos a dejar para otra ocasión. Les invitamos a seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, que nos ubiquen como @Vida TV Play, en nuestro canal YouTube como Vida TV Play. Debe darle a seguir y activar la campanita para que reciba las notificaciones de cada nuevo programa. Nos puede ubicar en Spotify, en Spotify como Vida TV Play. Y por favor, suscríbase e invite a otros a escuchar el trabajo que se está haciendo en Vida TV para que juntos podamos seguir contribuyendo a que tengamos la vida que Dios preparó para nosotros. Que el Señor me los bendiga en sumo grado.